Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Zambrano Briones y hoy es 26 de octubre del 2025, aproximadamente siendo las 10:45. Hoy les hablaré de la unidad 1 y 2 de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. Ambas unidades abordan los orígenes, fundamentos y evolución de las principales corrientes psicológicas que dieron forma a la psicología como una ciencia independiente. En la unidad 1 trataremos temas como el estructuralismo, el funcionalismo, también lo que es la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural, entre otras. Por su parte, pues la unidad 2 profundiza en dos grandes pilares fundamentales, que es el psicoanálisis y la teoría del aprendizaje. A través de estas corrientes se busca entender cómo funciona la mente humana y iniciaremos por la unidad 1, teoría de los principales enfoques psicológicos. El propósito de esta unidad es ofrecer una visión general y crítica de los modelos que consolidan los cimientos de la psicología científica. Destacamos sus aportes y limitaciones, también vigentes dentro del campo académico y profesional. Este estudio permite aprender cómo a lo largo de todo el tiempo diversos enfoques y teorías han intentado explicar la mente y la conducta, los procesos psicológicos desde la perspectiva experimental, funcional, filosófica y sociocultural. El estructuralismo, considerado el primer programa sistemático de la psicología científica, fue fundado por William Wood y continuado por uno de sus estudiantes, Edwin Teacher. Su objetivo era estudiar la estructura de la mente, entendida como la composición de la conciencia a partir de sus elementos básicos, la sensación, sentimientos e imágenes. Un ejemplo sería cuando tomamos una taza de café. eh, Esta sensación, desde que tenemos la taza, está el aroma, el sabor y también lo que es la temperatura. Entonces, nuestra experiencia al tomar el café es la suma de todos estos elementos estructurados en nuestra mente. También utilizaba el método de introspección experimental controlada, donde los sujetos describían sus experiencias conscientes frente a estímulos específicos. Y entre sus mayores aportes destaca la creación del primer laboratorio psicológico experimental en Leipzig en 1879, hecho que marcó el nacimiento de la psicología como una disciplina científica. No obstante, fue criticado por la subjetividad del método introspectiva y la dificultad de verificar los resultados, lo que condujo al surgimiento de enfoques alternativos como el funcionalismo, que surgió como una respuesta crítica al estructuralismo, representado principalmente por William James, John Dewey, entre otros. Eh, Quienes propusieron estudiar el funcionamiento adaptativo de la mente y la conducta. Este enfoque consideraba que la mente es un proceso activo orientado a la adaptación del individuo y a su entorno, influido por las ideas evolutivas de Charles Darwin. De este modo, la psicología debía enfocarse en cómo los procesos mentales ayudan a resolver problemas y facilitan a la supervivencia. Ejemplo, un estudiante que se prepara para un examen. Se enfoca, organiza información y desarrolla habilidades y así logra un buen resultado. El funcionalismo fue el punto de partida de la psicología aplicada, aportando al área de la psicología moderna como la educativa, clínica y la organizacional, además de sentar las bases del conductivismo. Sin embargo, carecía de un método experimental riguroso y fue criticada por su falta de sistematización. A su vez, la psicología del acto, propuesta por Fran Bretano, él se opuso totalmente a la idea de que la mente podría entenderse como una suma de contenidos estáticos. Introdujo el concepto de internacionalidad, según el cual todo acto mental dirigido hacia un objeto, o ya sea real o imagen. Ejemplo, un niño ve a una serpiente y no
solo percibe su forma, sino que la interpreta como algo peligroso. Este enfoque transformó el estudio psicológico al centrarse en procesos mentales activos, pensar, imaginar, recordar, y bueno, más que en los elementos de la conciencia. Su influencia fue fundamental en la forma de la psicología fenomenológica y en el pensamiento de Edmund Husserl. Aunque carecía de un método experimental, su valor radica en haber otorgado una visión dinámica de la mente y en haber conectado la psicología con la filosofía de la conciencia. Eh, Vygotsky desarrolló el enfoque histórico-cultural, planteando que el desarrollo psicológico del ser humano depende esencialmente de la interpretación social y, bueno, en sí del contexto cultural. Uno de sus principales conceptos son la zona de desarrollo próximo, que sus siglas son el CDP, y representaba la distancia entre lo que es el individuo, lo que puede hacer solo o lo que puede hacer logrando estar en un grupo, o sea, en ayuda. Y las herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos, que mediante el aprendizaje y el pensamiento. Un ejemplo sería un aprendiz de chef que aprende técnicas y habilidades culinarias a través de la interacción con chefs experimentados. Esto influye con con la forma en la que él desarrolla su forma y su profesión para ser un mejor chef. Eh, Vygotsky afirmó que el aprendizaje impulsa el desarrollo, destacando el papel de la cultura como elemento que moldea los procesos cognitivos. Este enfoque tuvo un impacto determinado en la psicología educativa y del aprendizaje, aunque fue criticado por su dificultad para hacer un método de forma experimental. Y para finalizar la unidad uno hablaremos del conductivismo y de la terapia cognitiva conductual. El conductismo, introducido por John Watson y desarrollado por Skinner, transformó radicalmente la psicología al declarar que su objetivo de estudio debía ser la conducta observable y los procesos mentales internos. Eh, Basado en los principios del condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operativo de Skinner, propuso que la conducta se aprende por medio de la experiencia y la asociación entre estímulos y respuestas. Este enfoque aportó una metodología objetiva y experimental, convirtiéndose en una de las corrientes más influyentes del siglo XX. De esta tradición surge la terapia cognitiva conductual, que combina los principios del aprendizaje con el estudio del pensamiento y sostiene que los procesos cognitivos influyen en las emociones y comportamientos y que modificarlos puede mejorar la adaptación y el bienestar psicológico. Actualmente es uno de los métodos terapéuticos más eficaces y y utilizados en la práctica clínica. En conclusión, la unidad uno ofrece una visión integral de los fundamentos teóricos que dieron origen a la psicología moderna, desde el estructuralismo, que estableció las bases experimental hasta el enfoque histórico-cultural y la terapia conductual, que resulta en la influencia social y cognitiva. Se observa una clara evolución en la manera en cómo comprendemos al ser humano. Cada corriente aportó una perspectiva única y unas centradas en la conciencia y otras en la conducta, o en la interacción cultural, pero todas contribuyeron a una consolidación de la psicología y esto a su vez se formó como una ciencia diversa, crítica y en constante transformación. Ahora hablaremos de la unidad número 2, que profundiza en dos grandes corrientes de la psicología, el psicoanálisis y la teoría del aprendizaje, y cómo se forman los pensamientos, emociones, conductas, y de qué manera el entorno influye en el aprendizaje. O sea, comprender estos enfoques permite analizar tanto el mundo interior de las personas como los procesos mediante los cuales aprendemos y cambiamos nuestra conducta.
El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, sostuvo que gran parte de la conducta y de nuestras emociones proviene del inconsciente, donde se guardan deseos, miedos, conflictos reprimidos y en experiencias tempranas de la infancia, con tres niveles mentales. El consciente, que es lo que percibimos y sabemos. El preconsciente, que es lo que podemos traer en la mente y mediante esto también son los recuerdos. Y el inconsciente, que como mencioné, son los deseos y emociones reprimidos. Freud propuso que la personalidad humana se estructura en tres instancias. El ello, que representa los impulsos instintivos y deseos primarios, opera bajo el principio del placer, buscando la satisfacción mediante diversas fuentes. El yo, que actúa como mediador entre los deseos del ello y las exigencias de la realidad. Se rige por el principio de la realidad y busca el equilibrio. El superyo, que es el superego, es la conciencia moral y ética que se forma a partir de los que son los valores sociales y familiares. A través de estas estructuras, Freud explicó cómo los conflictos entre estas tres partes generan ansiedad, sueño, eh, laxus y síntomas psicológicos. El psicoanálisis fue la primera teoría sistemática sobre la personalidad y la psicopatología. Introdujo conceptos como, como las pulsiones, que es la fuerza interna que impulsa la conducta. Por ejemplo, el deseo sexual o la agresión. Como cuando tenemos también deseo de comer un helado, es una forma de buscar placer y satisfacción. Al comerlo, reduce nuestra tensión y estrés. Este comportamiento es una pulsión y específicamente es la oral, ya que busca el placer mediante lo que es la ingesta de alimentos. También mecanismos de defensa, estrategias inconscientes del yo para reducir la ansiedad, represión, negación, proyección, etcétera. Un ejemplo, pues, sería una persona que olvida una cita importante. La estrategia de la mente es olvidar para no pasar por esta situación de estrés. Es decir, entra en defensa para evitar sentimientos de ansiedad y estrés asociados con la cita. Básicamente, el inconsciente nos protege al yo de situaciones incómodas. Eh, Etapas psicosexuales, que son las fases del desarrollo humano, oral, la falacia, la lactancia y, bueno, en los genitales, donde se forman rasgos de la personalidad. Un ejemplo, un niño de 3 años que succiona el dedo pulgar. Este comportamiento es característico de la etapa oral de 1 a 5 años, en la que el placer y la satisfacción se busca consuelo y seguridad a través de la succión. Pero lo recomendado solo es de 1 a 1 año y medio, ya que si pasa esto ya sería un problema. Entre las técnicas psicoanalíticas más importantes están la asociación libre, el análisis de sueño y la interpretación de actos fallidos. Todas estas están dirigidas a revelar el contenido inconsciente del individuo. Esto sería cuando una persona teme enseñar un dibujo o ya sea por miedo a una crítica o genera un conflicto interno relacionado con la necesidad de aprobación o con experiencia de rechazo en el pasado. Esta teoría revolucionaron la psicología y dio origen a nuevas corrientes, aunque fue criticada por su falta eh, de base empírica. Freud buscó revelar los conflictos ocultos del individuo. Posteriormente, autores como Carl Jung, Alfred, entre otros, aplicaron y modificaron su teoría. Carl Jung desarrolló la psicología analítica, donde propuso el inconsciente colectivo y los arquetipos. Eh, También presentó lo que son los mitos y sueños. Un ejemplo sería una persona que se identifica con la historia de un héroe. Este es un arquetipo universal que simboliza la superación y el triunfo, mientras que Alfred Adler creó la psicología individual centrada en el sentimiento de inferioridad y la búsqueda de superación personal. Un ejemplo sería una persona que practica para un deporte, un atleta.
que se entrena duro para superar sentimientos de debilidad. Y bueno, esto al día a día eh, trabajar y esforzarse, pues derriba esta inferioridad y a través del éxito y la superación en sí mismo, ¿no? Mientras que Karen Horney criticó el énfasis de Freud en la sexualidad y destacó la influencia del entorno social y cultural en la forma de la personalidad, en la necesidad de seguridad y la validación de la infancia, ya que esto desarrolla una personalidad saludable. También a identificar patrones neuróticos de comportamientos como la necesidad excesiva de afecto y aprobación. Su trabajo se centró en la comprensión de la ansiedad y la neurosis y en la búsqueda de soluciones terapéuticas para probar sus métodos y esto, pues bueno, sus problemas, no resolver los problemas que conllevaban esto, ¿no? Y Eric Fromm aportó una visión humanista donde el ser humano busca libertad, amor y sentido a la vida dentro de su contexto social. En el campo de aprendizaje surgieron tres enfoques principales: el conductivismo, el cognitivismo y el organicismo. El conductivismo, como ya hablé en la unidad uno, basado en la relación de estímulo-respuesta, donde autores como Pavlov, Skinner y Watson consideraron que la conducta se forma por condicionamiento y esfuerzo. El cognitivismo, que entiende la mente como un procesador activo de información, plantea que la mente procesa información como una computadora, es decir, recibe estímulos y los codifica, los almacena y los recupera para resolver problemas y tomar decisiones. Un ejemplo sería el momento de que estamos haciendo un examen y se nos llega a la mente los procesos y fórmulas para realizarlo. Y bueno, eso sería básicamente. Y bueno, finalmente el organicismo o constructivismo, que influido por Piaget y Vygotsky, consideran al individuo como un ser activo que construye su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión y la interacción con los demás, todo en sociedad. En conclusión, la unidad 2 nos muestra que las conductas humanas son el procedimiento de influencias externas y fuerzas internas, y el psicoanálisis nos permite mirar hacia adentro y comprender nuestras emociones ocultas y motivaciones profundas, mientras que las teorías del aprendizaje explican cómo el entorno y la experiencia moldean nuestra conducta y pensamiento. En mi experiencia personal, conocer estos enfoques me han ayudado a entender que cada persona eh, es un producto de su propia historia, sus aprendizajes, sus emociones, y entender la mente humana no solo es un ejercicio académico, también es un medio para mejorar nuestra relación, desarrollarnos emocionalmente y adquirir conocimientos de forma más consciente. La relación entre la unidad uno y la unidad 2 eh, se complementan y ambas y ofrecen una visión integral del desarrollo histórico y teórico de la psicología como una ciencia. La unidad uno nos muestra cómo la psicología pasó de ser una rama de la filosofía a convertirse en una de las ciencias autónomas interesadas en emprender sobre la mente, la conducta y la experiencia humana desde distintos puntos de vista. El estructuralismo va a describir los contenidos de la conciencia, el funcionalismo se enfocaba en la utilidad y la adaptación, y la psicología de la conducta propuso estudiar los comportamientos observables. Estas corrientes abrieron el camino para que en la unidad 2 se consolidaran teorías más profundas, capaces de explicar los procesos internos del ser humano, como el psicoanálisis, y los mecanismos externos del aprendizaje, como el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo. En conjunto, ambas unidades reflejan la evolución del pensamiento psicológico. La uno, de una psicología centrada en la descripción y análisis de la mente,
mientras que la 2 en una psicología que busca comprender la personalidad, el inconsciente y los procesos de aprendizaje. Esta relación muestra cómo cada teoría aportó una pieza fundamental para entender al ser humano desde distintas dimensiones, biológicas, mentales, emocionales, conductuales y sociales. En conclusión, ambas unidades demuestran que la psicología estudia al ser humano de manera integral, como un ser que piensa, siente, aprende y se adapta. Conocer estos enfoques permiten entendernos mejor y aplicar ese conocimiento en la vida diaria para mejorar nuestra forma de actuar y relaciones, o sea, relacionarnos mejor. Personalmente, al estudiar ambas unidades, comprendo que la psicología no se limita a una sola corriente, sino que se enriquece con múltiples perspectivas que al integrarse ofrecen una comprensión más completa del comportamiento humano y de la manera en que, bueno, nosotros pensamos, sentimos y aprendemos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la teoría y sistema de la psicología. Gracias, una excelente noche.